Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Denise Aguilar y el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante para nuestra vida diaria como hijos de Dios y es el propósito de la lectura diaria de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito tan hermoso de poder leer la palabra de Dios? Vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que tú nos vas a enseñar, Señor. Te damos gracias y te pedimos que tú deposites ese anhelo de escudriñar cada día más tu palabra, Señor, de tener ese amor por tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a comenzar vamos a ver 9 propósitos de la lectura diaria en tu vida. Ya que sabemos que en este proceso que atraviesas de restauración personal y matrimonial, la lectura de la palabra tiene que estar en tu vida, ya que a través de ella nos acercamos al Padre. Y el propósito, vamos a empezar a verlos. Lo primero es que el propósito de leer la palabra de Dios es para conocer a Dios, para conocer su naturaleza divina, conocer al Dios que nos formó y conocer al Dios que nos quiere restaurar. En Juan 17:3 dice su palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice la palabra de Dios que el poder conocer a Dios y a Jesucristo nos va a llevar a vida eterna. Y es por eso que nosotros debemos cimentarnos en la lectura de la palabra. No podemos decirnos hijos de Dios si no conocemos a nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo podemos saber que nosotros conocemos a nuestro Padre? Porque tenemos fe. Cuando tú escuchas a una persona hablar en fe, es porque esa persona conoce la naturaleza, que es la naturaleza restauradora de nuestro Padre Celestial. Cuando tú escuchas a una persona hablar en derrota, sobre todo en este proceso de restauración personal y matrimonial al que fuimos llamados, pero hablamos en constante derrota, podemos ver que no está teniendo esa afirmación en Dios porque no le conoce, y si no le conoce es porque no ha leído la palabra de Dios. Entonces no podemos decirnos hijos de Dios y tener una gran falta de fe. Entonces el poder acercarnos a la Sagrada Escritura nos va a permitir saber cómo es ese Dios que formó a Abraham, a Isaac, a Jacob, ese Dios que libró a su pueblo, al pueblo de Israel de la esclavitud, y que eso mismo que se narra en la Sagrada Escritura es algo que también nosotros pasamos. Nosotros también somos como el pueblo de Israel, que Dios nos quiere librar y salvar del pecado, lo que representa Egipto. Pero si no venimos a la palabra de Dios, no conocemos ese poder restaurador que Dios tiene para nosotros. Entonces, el primer propósito de leer la Sagrada Escritura es que vamos a conocer a un Dios vivo, a nuestro Padre Celestial. El segundo propósito de la lectura de la palabra es que nos permite tener ese acercamiento hacia Dios, ya que dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, en esta situación que nosotros pasamos, nos hemos escuchado diciendo, es que yo quiero acercarme a Dios, quiero que Dios transforme mi vida, pero realmente no tenemos un acercamiento a la palabra. Pero
dice la palabra de Dios que nos acerquemos. ¿Y cómo nos vamos a acercar? A través de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno y a través de la lectura de la palabra. Por eso en estas últimas enseñanzas lo veíamos en ese orden, la importancia de la oración, del ayuno y de la lectura de la palabra, para poder desarrollar esa intimidad con Dios. Y para que Dios, ¿qué dice aquí? Se acerque a vosotros. En tercer lugar, dice que el propósito de leer la palabra de Dios es conocer lo que Dios dice de nuestra vida, del manual de vida que nos dio. Pero en este punto específico en el que nosotros pasamos por una restauración personal y matrimonial, el propósito de que yo escudriñe la Sagrada Escritura es que voy a poder conocer lo que Dios dice de los matrimonios. Nosotros sabemos lo que el mundo dice de los matrimonios, pero no sabemos lo que Dios dice. Y mira, aquí cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, podemos entender cuál es su propósito. Y el propósito lo encontramos en Génesis 1:27 al 28, del 2 al 18. Y dice, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, y luego los casó. Él estableció el matrimonio para que fuera una unión muy especial entre un hombre y una mujer, y sirviera de base para la familia. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 1:27, 28 y en el capítulo 2, 18. Entonces, cuando nosotros venimos a la Sagrada Escritura, podemos saber cuál es el propósito del matrimonio conforme a la voluntad de Dios, ya que Dios quiere que los casados sean felices. Esto lo vemos en Proverbios 5:18. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, nos da instrucciones y principios muy específicos que nos ayudan día a día para que el matrimonio funcione. Y cuando venimos a la palabra de Dios, como personas podemos funcionar y ser agradables delante de Dios. Además, podemos vivir quieta y reposadamente. Pero cuando no estamos apegados al manual de nuestra vida, vivimos una serie de caos en nuestra familia, en nuestra vida misma, en nuestro trabajo. Si tú dices el día de hoy, mi vida es un caos, es porque tú no estás apegado al manual de vida. Ya veíamos en un estudio pasado que cuando un aparato electrónico funciona o se le da el adecuado funcionamiento de acuerdo al manual, este va a perdurar y su funcionamiento va a ser el óptimo. Pero cuando un aparato electrónico no está siendo utilizado conforme al manual, pues se va a descomponer, su funcionamiento no va a ser el óptimo, no va a desarrollar todas las capacidades que tiene ese aparato. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando no nos apegamos al manual, dejamos de funcionar, no damos nuestro máximo rendimiento y aparte nos descomponemos. Y entonces es por ello que venimos al manual de vida en donde encontramos la guianza, la ley, donde encontramos los principios y las estrategias para poder llevar a cabo una vida conforme a Dios, una vida que dará como resultado una vida en quietud, en paz y en gozo en Cristo Jesús, conforme al propósito de Dios. Entonces, si tú hoy sientes que tienes una vida hecha un caos, un matrimonio hecho pedazos, donde tú dices, no, este matrimonio ya no tiene solución, es momento de que empieces a leer la Sagrada Escritura y a ver cómo Dios es un Dios restaurador que quiere restaurar todo, que es su naturaleza, es acomodar todas las cosas, quitar corazones de piedra y poner corazones de carne. Pero si no te apegas, no vas a saber cómo poder volver a funcionar. Entonces, Dios quiere que vivamos
quieta y reposadamente, y es a través de su palabra que encontramos esa guía. Entonces este es el propósito, conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos y nuestros matrimonios. En cuarto lugar, vemos que el propósito de leer la Sagrada Escritura es conocer las promesas que Dios ha hecho para mi vida. Algunos estudiosos han intentado contarlas y han llegado a cifrar que oscilan entre 3,000 y 8,000 promesas en la palabra de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que venir a la Sagrada Escritura para saber cuáles son las promesas que Dios dejó estipuladas en la palabra de Dios. Y dentro de ellas podemos encontrar que Dios promete restaurarnos, que Dios promete restaurar a nuestra familia, a nuestros hijos, darnos bendición y que seamos de bendición. Pero este punto va ligado con el propósito número 5, que a su vez tenemos que conocer a través de la Sagrada Escritura las condiciones para que cada promesa pueda ser cumplida en mi vida. Y esto lo vemos en Deuteronomio 28, ya que aquí podemos ver las condiciones que Dios establece para que vengan sobre nosotros una serie de bendiciones que Dios ha planificado para nuestras vidas. Si estas condiciones no se cumplen, también establece que vendrán maldiciones allí puntualizadas en la palabra. Es decir, que Dios dice: yo te doy todas estas promesas, pero te doy una serie de condiciones que tú debes cumplir. ¿Por qué nos pide condiciones? Porque nosotros debemos aprender a vivir una vida de hábitos basada en la palabra de Dios. Y al nosotros poder llevar a cabo esos hábitos, enseguida viene esa bendición de una vida restaurada. Nosotros, al ser obedientes, podemos obtener esas bendiciones a través de vivir una vida de obediencia. La palabra de Dios también tiene como propósito que tu fe aumente. En Romanos 10 al 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos nutrir nuestra fe cuando leemos y meditamos en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros oramos y ayunamos y servimos a nuestro Dios, cuando apoyamos a los líderes de la iglesia y obedecemos a los mandamientos de Dios, nuestra fe aumenta. Al igual que al igual que una planta sin agua moriría, lo mismo sucedería con la fe sin obras. Entonces, tu fe muere a través de que tú no lees la palabra de Dios. Volvemos al punto en el que estábamos meditando, en donde nosotros podemos vivir una vida en derrota porque no conocemos la Sagrada Escritura. Lo mismo, si tú eres una persona que no tiene fe, que no puede creer en las promesas de Dios, que sus ojos terrenales no le permiten ver cómo van a suceder los milagros, entonces es porque te hace falta la lectura de la palabra, la meditación en la palabra y la intimidad con Dios a través de la lectura de la palabra. Porque alguien que lee la palabra de Dios y se entrega en una vida de oración, no puede vivir en derrota, no vive en derrota, vive de victoria en victoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si tú vienes y dices: no, es que yo sí leo la palabra de Dios, pero no tengo fe, entonces tienes que pedirle al Espíritu Santo que escudriñe tu vida para que quite todo estorbo que está ocasionando que los ojos de tu entendimiento no hayan sido abiertos y por eso no haya ese entendimiento en tu vida. Entonces, tu fe va a ser aumentada a través de que lees la palabra de Dios, a través de que cumples las promesas, a través de que cumples las condiciones que Dios establece en su palabra, y entonces tu fe empieza a crecer. Entonces es muy importante en tu proceso de restauración personal poder leer la Sagrada Escritura. También nosotros
podemos ver que utilizamos la palabra como espada para vencer en esta guerra espiritual. Aquí podemos ver la frase, la espada del Espíritu, se menciona una vez en la Escritura, en Efesios 6:17, ya que la espada es parte de la armadura espiritual que Pablo exhorta a los cristianos a usar, con el fin de estar preparados para luchar eficazmente contra el maligno. La espada entonces es un arma tanto ofensivo como defensivo, usándolo para protegerse uno mismo del daño o para atacar al enemigo y vencerlo. Todos los soldados cristianos necesitan el mismo rígido entrenamiento para saber cómo manejar apropiadamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puesto que todo cristiano se encuentra en una batalla espiritual en contra de las fuerzas satánicas de este mundo. Entonces, necesitamos saber cómo manejar la palabra apropiadamente. Solo entonces esto se convertirá en una defensa efectiva contra el maligno y una valuable arma ofensiva para la destrucción de fortalezas, del error y la mentira. Entonces, Jesús nos enseña que a través de la oración, el ayuno y el poder declarar la palabra pudo vencer la tentación y poder pasar esas pruebas. Entonces, mira la importancia de la lectura de la palabra para poder declararla en tus oraciones y esta se vuelva un arma ofensiva y defensiva en tu vida. En octavo lugar tenemos que la palabra de Dios nos ayuda a vencer el desánimo y la tentación. Como ya veíamos en el punto anterior, el desánimo y la tentación se van a vencer con la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios en nuestra vida. Y sobre todo, cuando la palabra entra a nuestras vidas, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. También la palabra de Dios es dulce, es miel a nuestra vida. Otro propósito de leer la palabra de Dios es que nos guía para convertirnos en esas mujeres sabias. Lo podemos ver en Proverbios 31 y Primera de Pedro 3, en donde se nos enseña a ser unas mujeres que sean agradables a los ojos de Dios. Y en último lugar, la palabra nos guía en el camino de la salvación. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino y es la lumbrera que nos va a guiar por el camino estrecho, por el camino de la salvación, no por el camino del mundo, sino por el camino que nos lleva a la salvación, a la bendición y a estar con nuestro Padre Celestial. Entonces, esos son los propósitos de poder escudriñar la palabra de Dios. Espero que esto haya sido de bendición y decidas iniciar un camino en donde la palabra de Dios sea lo primero en tu vida. Ese deleite sea parte de tu vida todos los días y empieces a alimentarte de tal manera que tu fe crezca y puedas utilizar la palabra de Dios como Dios quiere. Puedas conocer todo lo que está escrito para los que somos sus hijos. Y bueno, vamos a terminar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, bendito Dios, y porque nos dejas ver, Señor, que a través de tu palabra te vamos a conocer, que a través de tu palabra nos vas a ayudar a vencer toda tentación, todo desánimo. Que tu palabra, Señor, nos guía para ser esas mujeres sabias que necesitamos ser para edificar nuestro hogar, Señor. Sabemos que en tu palabra encontramos la vida eterna, Señor, que en tu palabra encontramos un deleite y sin tu palabra, Señor, nosotros viviríamos en derrota, pero que a través de tu palabra es como podemos fortalecernos y empezar a caminar con fe, Padre Celestial. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser obedientes para poder, Señor, para poder cumplir tus estatutos y decretos, Señor, y podamos alcanzar esas promesas que tú tienes
para nosotros a través de la obediencia. Te damos gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos gracias y los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.